vamos a hablar de un delito insólito que se convirtió también en delito capital. Podríamos llamarle el ludismo, y ya vamos a ver por qué se llama así. Se trataba de maltratar una máquina. Desde 1812, maltratar una máquina en Inglaterra costaba la vida, era un delito capital. Pocos recuerdan a los Lads, un título con el que se reconocían aquellos sublevados populares que se hicieron famosos a causa de la destrucción de máquinas. Durante algún tiempo se los trató de obreros violentos y revoltosos, se los identificó con una horda de supuestos campesinos irracionales, pero vamos a ver cómo era esto. Llamémosles luditas, como decir laditas, sería espantoso, ¿no? No renegaban de toda tecnología, sino de aquella que representaba un daño moral al común de la gente. Lo que alarmó de la actividad de esta gente fue que tenían una nueva modalidad simbólica de violencia. Luchaban contra procesos laborales que eran dañinos para la comunidad, o que ellos pensaban que lo eran, contra la aparición de costumbres que perjudicaban, en fin. Y el objetivo no era político, sino moral. No querían poder, los que llamaremos luditas, sino lograr desviar la dinámica de la industrialización acelerada. Hacia 1810, una alza de precios encendió la mecha. Por otra parte, saben ustedes que las reuniones políticas y la libertad de imprenta estaban prohibidas también en Inglaterra con la excusa de la guerra contra Napoleón, ¿no? Incluso había una ley que prohibía emigrar a los tejedores, aunque se estuvieran muriendo de hambre. Eran leyes durísimas, ¿no? Que se establecían, la mayor parte de ellas, por razones de Estado. Las razones de Estado son aquellas que, conforme al parecer del legislador, son más importantes que las libertades individuales. El 12 de abril de 1811, durante la noche, 350 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados en Nottingham y destruyeron los grandes telares a golpe de masa e incluso le prendieron fuego a las instalaciones. La fábrica, que era una fábrica muy tecnificada, pertenecía a un señor William Cartwright, que era un fabricante de hilados de mala calidad, pero que tenía unas máquinas de alta tecnología. Es decir, la alta tecnología no siempre produce cosas de buena calidad. Otros 70 telares fueron destrozados esa misma noche en otros pueblos de las cercanías. Después hubo incendios en los condados vecinos, en Derby, en Lancashire y en York, que es el corazón de Inglaterra del principio del siglo XIX. Una curiosa historia que les contaré aparte habla de las máquinas textiles de hacer calceta, de hacer medias, que no habían aparecido con la revolución industrial, sino mucho antes, en el año 1589. Y parece que las inventó, estas máquinas de hacer medias, el reverendo William Lee, y las inventó por amor. Lee estaba enamorado de una joven que estaba más interesada en la confección de su calceta que en él. Entonces, cuando él iba a su casa, ella le decía: lo siento, reverendo, pero estoy haciendo calceta. Hacer calceta es tejer medias. Al cabo de un tiempo, incapaz de soportar tanto desdén, el reverendo Lee puso todo su empeño en inventar una máquina que permitiera ganar muchísimo tiempo y dejar obsoleto el trabajo de hacer calceta a mano. Y según la Enciclopedia Británica, el aparato de Lee estaba concebido con tal perfección que siguió siendo el único medio mecánico para hacer punto durante cientos de años. Así que inventó la máquina, la puso a los pies, por decirlo así, de esta muchacha, y le dijo: deja ya de tejer medias, he aquí una máquina para hacerlo velozmente. Y la mina igual no le dio bolilla. Eso es porque los enamorados tienden a confundir el origen de las decisiones, que los marginan. Creen que una mina no les da bolilla porque está haciendo medias.
o creen que una mina no les da bolilla porque él tiene mal carácter o es malhumorado. Una mina no le da bolilla porque no le gusta físicamente, reverendo. Retírese. Ahora bien, sigamos con la destrucción de máquinas. Perdón. Se expandió esta actividad, esta costumbre, esta especie de vandalismo durante 2 años, a punto tal que se armó un ejército para perseguir a los destructores de máquinas, a los que seguiremos llamando luditas. Este ejército llegó a contar con 10.000 soldados y estaba al mando del general Thomas Maitland. Un detalle importante, nótese que Wellington mandaba sobre menos soldados cuando inició sus movimientos contra Napoleón desde Portugal. Se habían reclutado contra los luditas más soldados que contra Francia, pero esto igual es una trampa. Según algunos, la dificultad para encontrar soldados para combatir a los luditas era que la población, después de todo, no estaba tan en contra de la destrucción de máquinas. El caso es que el general Maitland y sus soldados buscaban al que creían que era el cabecilla de los luditas, un señor Ned Ludd. Ned Ludd. En realidad jamás podrían haberlo encontrado porque Ned Ludd no existía. Ese nombre fue inventado por los pobladores para despistar justamente a Maitland. Todo el mundo le enviaba cartas burlonas a Maitland, firmadas por Mr. Pistol o Mr. Plush, qué sé yo. Algún remitente aclaraba que el sello de correos había sido estampado en los cercanos bosques de Sherwood. Los luditas tenían un sistema de delegados y de correos humanos que recorrían los condados británicos. Con el tiempo, incluso, no solo destruían máquinas, sino que componían canciones de guerra, las cuales llamaban himnos. Decían cosas tales como: ella tiene un brazo, y aunque solo tiene uno, hay magia en ese brazo único que crucifica millones. Destruyamos al rey Vapor, el salvaje Moloch. Los hombres de Maitland se vieron obligados a recurrir a espías y agentes provocadores, y poco a poco comenzaron a atrapar a algunos luditas. El 23 de febrero de 1812 fue un día extraño para el Parlamento británico. Los luditas fueron el tema de discusión. Ese día Lord Byron ingresó al Parlamento por primera y única vez. Nadie se había atrevido a discutir este asunto en la Cámara. El caso es que ese día se discutió la pena capital, el agregado de un inciso, al que se conoció como la pena de muerte por romper una máquina. Ese era el tema de discusión en el Parlamento. Estaban todos a favor de ese inciso, salvo Byron. El poeta se había dedicado a visitar las zonas sediciosas y el proyecto de ley ya lo había aprobado la Cámara de los Comunes. El futuro primer ministro William Lamb votó a favor de la pena de muerte, pero Byron intentó una defensa de los luditas. Empezó a tratar a los soldados de Maitland como un ejército de ocupación, y dijo: es que no hay ya suficiente sangre en vuestro código legal, de modo que sea preciso derramar aún más para que ascienda al cielo y testifique contra ustedes. Se colocará una horca en cada pueblo. Está bien, Byron, Nadie lo apoyó. Y Byron se retiró del Parlamento, fue la única vez que asistió al Parlamento. O sea que votaron la ley y destruir máquinas fue un delito con pena capital. En enero de 1813 colgaron a uno, un señor George Mellor, lo cacharon y lo ahorcaron. Unos pocos meses después colgaron otros 14 el mismo día. En realidad nunca se había ejecutado en Inglaterra por cuestiones económicas a tantos tipos al mismo tiempo. Y con aquellas ejecuciones el movimiento ludita se terminó. El gobierno había ofrecido recompensas suculentas a cambio de información incriminatoria, pero todos los aldeanos que se presentaron por la retribución dieron información falsa y usaron el dinero para pagar la defensa de los acusados. El general Maitland fue bien recompensado por sus servicios, se le concedió el título nobiliario de baronet y fue nombrado gobernador de Malta y después comandante en jefe del mar Mediterráneo.
el primer ministro Perceval fue asesinado por un loco antes de que se colgara el último ludita, y el de la primera fábrica atacada, el William Cartwright, prosperó, ¿eh? Uno de sus hijos se suicidó en el Palacio de Cristal durante aquella exposición mundial, ¿no?, de productos industriales de 1851, pero, bueno, le fue bien, en otro orden de cosas. Algunos luditas fueron vistos 20 años más tarde, cuando se fundaron en Londres las primeras organizaciones de la clase obrera. Pero ya era otra cosa. Y ahora les quiero decir, todo esto es para decirles algo. Otros que habían sido confinados en tierras raras dejaron alguna huella en Australia o en la Polinesia. Ahí termina la charla sobre los luditas, de los que ya nadie se acuerda. Eran unos tipos que rompían máquinas. Descubrieron que la máquina era enemiga de algunos hombres, que causaba algunos daños, que dejaba a algunos sin trabajo, por ejemplo, y de un modo simbólico, si vos querés, atacaban a la máquina. Había una reacción que no era, que no tenía nada esto, que no había ideología. El asunto es este. Ante una circunstancia que produce un daño, que produce una postergación, aun cuando esa circunstancia sea inevitable, llamémosle la revolución industrial o llamémosle el fenómeno de la globalización. Muy bien. Ante una cuestión así, hay unas reacciones. En algún caso, esas reacciones generan ideología. Generan ideología. Parece muy bien. Viene la revolución industrial, viene Carlitos Marx y dice, bueno, muchachos, esto es así, la plusvalía, ¿cómo es esto? Nosotros tenemos que hacer, somos socialistas. Pero en algún caso no. No hay ideología. Por ejemplo, la reacción que genera la globalización no tiene ideología. Es como la de los luditas. No tiene más que unas manifestaciones casi personales o de grupo o simbólicas, pero que no tienen un efecto ni tienen desarrollo. ¿Qué ganamos con romperle las máquinas a Cartwright? Mañana compra otras, salvo que justamente nuestra ideología consistiera en eso, en romper máquinas, pero es muy difícil eso. No se puede sostener, no funciona bien. Es más rápido Cartwright en armarse de un modo tal que nosotros no le podamos romper las máquinas que nosotros en romperlas. Pero además, como la máquina por sí genera una mayor riqueza, por mucho que nosotros la rompamos, lo que podemos hacer es dilatar la revolución industrial, impedirla por un rato. En cuanto nos vayamos a casa, estalla la revolución industrial. Si algún tipo va a poner una máquina y va a hacer la calceta máquina. ¿Por qué? Porque rinde más. Y con la globalización es lo mismo. Podemos tomar algunas medidas simbólicas, quejarnos, pero la globalización funciona sola. ¿Qué vamos a hacer si bajan todos los mercados? Caen las acciones en, qué sé yo, en Indonesia. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos y le rompemos los vidrios a la embajada. ¿Y qué ganamos? ¿Cómo es esto? Como si alguien pudiera decidir lo contrario. Nadie puede decidir que suban las acciones en Indonesia. Y nadie puede decidir que la máquina no cause desocupación. Es así, funciona así. La única manera, lo que a veces sucede, es que un proceso histórico, una forma de producción, genera una ideología como reacción. Quienes se oponen buscan una ideología superadora, pero a veces no. Y a mí me gustaría dejar así como un clavelito esta idea de que la globalización todavía no generó una ideología de oposición y que modestamente me parece advertir que la única forma de oposición que la globalización registra es la marginalidad de la violencia.
y la delincuencia. Lo que hay es esto, es como romper las máquinas. Sí, sí. Bueno, está bien, quedamos afuera del circuito de consumo, bueno, vamos y sacamos un supermercado. Pero no es ideológico eso. Esto es, si vos querés, pragmático. Vamos y nos apoderamos de lo que necesitamos. Pero me parece que hay que examinarlo desde ese punto de vista. Sí, sí, no hay una... Es decir, que el auge de la delincuencia no quiere decir que la gente mira demasiadas series por televisión, no hay que ser tan pavo. Habría que ver en qué consiste realmente el fenómeno global, y me parece que todos sabemos en qué consiste, y ver qué es lo que puede pasar con los que quedan fuera del circuito. Máxima, teniendo en cuenta que esos que quedan fuera no tienen la alternativa, como hasta hace poco, la alternativa socialista, por ejemplo. No hay esa alternativa. Entonces, ¿qué van a hacer esos tipos? ¿A qué partido me tengo que afiliar, macho, para estar en contra? Entonces viene usted y dice, bien, no se puede estar en contra porque esto funciona igual por mucho que estemos en contra. Ah, está bien, bueno, entonces te faneo. Sí, arriba las manos. Entonces. Arriba las manos. O arriba las manos o peor. Está lindo esto, lástima que este sea este programa y no otro. No, pero dele que me gusta. Porque a lo mejor otro asunto que se puede dar es ya no por personas individuales, sino incluso por estados nacionales o por economías regionales. Destrucción del ecosistema. Así que estamos afuera. Bueno, vendemos todos los bosques que tenemos. Porque no tenemos otras. ¿Qué vamos a hacer si no estamos dotados para eso? Entonces, talamos todo. Talamos y vendemos a 20 centavos el tronco. Lo siento mucho, pero nosotros aquí, viste, que no podemos competir con ustedes porque no fabricó una bombita eléctrica 800 pesos cada una, no saben. Esa es la otra cosa. Con lo cual en 10 años vos no tenés más bosque. Sí. Y cuando le vas a decir al tipo por qué lo taló, le vas a decir, pero sos estúpido, ¿de qué querés que viva si vos me sacaste afuera? Entonces, estas son asuntos interesantes para que empecé a estudiarlos a alguien que no tenga un programa humorístico, sino que se dedique a estas cosas. Pero, no sé, a lo mejor resulta ser que los que tienen que estudiar estos asuntos están armando un festival en la avenida 9 de Julio con Julio Boca. Para oponerse a la globalización. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla acerca de aquella tremenda época de Inglaterra, y de aquellos tipos, los luditas que rompió? Bueno, a los luditas que son simpáticos, no sé, por ejemplo. Pero hasta ahí nomás. Claro que se está ahí, digamos. Al inexistente Ned Ladd. Digo, siempre genera, si uno no va a los casos particulares, ideológicamente quienes quedan fuera de un sistema de opresión siempre generan simpatía. Sí, en los casos particulares no sé si tanto. Sí, no tanto, claro. Es cierto, sí, es cierto. Pero bueno, como no hemos ido a los casos particulares, desde lejos vamos a darle nuestra simpatía y nuestra antipatía a algunos. No, también a Dickens, que ha escrito sobre estas cosas, sobre cosas relacionadas con todo esto, al reverendo William Lee, que inventó por amor una máquina para hacer medias. Es un hombre adorable, verdaderamente. Se imagina el pobre tipo a las 5 de la mañana, en el siglo XVI, no en la Revolución Industrial, en el siglo XVI, al reverendo Lee, haciendo una máquina que salió muy buena porque durante centurias no pudo mejorársela, para hacer medias. La máquina de hacer calceta. Carne en calceta, que la coma quien la meta, decía un viejo refrán que no tenía que ver con esto, sino con el carácter sospechoso de la carne que había dentro de los chorizos. Entonces se recomendaba que dejara uno que se comieran los chorizos el que los hacía. El que los armaba. Claro, que los armaba. Pero también al reverendo Lee. ¿Y con qué vamos a ilustrar esta charla? A mí me parece que ya que hablamos básicamente hablamos de telares. Cuando hablamos de máquinas de la revolución industrial, casi exclusivamente hablamos de telares, ¿no? Entonces, hay un vals, un hermoso vals, cuyo título es el nombre de una fábrica. O podría ser el nombre de una fábrica. La bordadora de San Telmo no es un mal nombre para una empresa textil, ¿no? Me encantó. Así que, para esa inexistente empresa textil,
cuyo bello nombre es La Bordadora de San Telmo, el que podía quedar ahí en la calle Defensa. Sí, ¿cómo no? Defensa en 1200. La Bordadora de San Telmo. La Bordadora de San Telmo. Ignacio Corsini canta para todas las víctimas de la revolución industrial, de la globalización, del ladismo y de la filología y del aburrimiento. Canta, digo, este vals, La Bordadora de San Telmo. Adelante, pues, querido don Ignacio.